En este vídeo vamos a ver cuál es la resistencia interna de una fuente de alimentación. Por ejemplo, primero vamos a ver la resistencia interna de esta. Una fuente de alimentación, cuanto más grande es la resistencia interna, quiere decir que cuando le pedimos corriente, cae el voltaje, no entrega corriente, vaya, que no tiene potencia. Ahorita tenemos un transformador de 12 voltios que entrega unos 14 voltios en vacío. En vacío se refiere a con las puntas de prueba del tester puestas, que tiene una impedancia a lo mejor de 2 megaohmios. Hay que hacer lo siguiente, hay que medir aquí a la salida, hay que medir aquí el voltaje que entrega en vacío. Bueno, pues en vacío entrega 15,91. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Aprovechando que tenemos el cable del transformador pelado, le conectamos unas puntas de prueba y ponemos una resistencia de 15 ohmios que tenemos aquí. Mucho rato no podrá estar porque esta resistencia se va a calentar. 13,27. Uy, esto quema, ¿eh? Tenemos este otro que nos dice que es de 13,5 voltios. Vamos exactamente lo mismo, lo vamos a enchufar y nos da 19,81. Ponemos la resistencia, que la tenemos aquí, 14,50 voltios. 14,55. El primer transformador en vacío 16 voltios y con una carga de 15 ohmios 13,25. Y el otro pues lo mismo. En vacío me medía casi 20 voltios y con carga 14,55 voltios. Para poder saber la resistencia interna de la fuente, tenemos que saber la corriente que circula por la fuente. En este caso sería dividir los 13,25 por 15. Dividido entre 15 ohmios. 0,88 ohmios. Pues ya lo hemos hecho. En el primero hemos dividido el voltaje 13,25. Lo hemos dividido por la resistencia de 15 ohmios. Y nos salieron 0,88 amperios. En el segundo hemos dividido 14,55 voltios con una carga de 15 ohmios, ¿vale? Y dividimos 14,55 por los 15 ohmios y me sale la corriente que estaba circulando, que eran 0,97. Ahora lo que hacemos es que la corriente, el voltaje sobrante, la diferencia de voltaje entre medir en vacío y medir con carga, que la tenemos aquí, la dividimos por la corriente que circulaba. En el primer caso fueron 2,75 voltios, que es lo que nos caía en la fuente, porque el resto caía en la resistencia. Lo dividimos por la corriente que circulaba, que eran 0,88. Y nos dice que la fuente tiene una resistencia interna de 3,12 ohmios. El segundo ejemplo, pues la recta dio 5,25 voltios. Y la corriente que circulaba eran 0,97. Dividimos el voltaje que cae en la fuente, cuando le ponemos la carga de 15 ohmios, por 0,97 amperios. Y nos dice que en este caso la resistencia interna de la fuente son 5,4 ohmios. Entonces lo que pasa es que cuando un transformador lo estamos estresando demasiado y le pedimos que mande mucha corriente, le pedimos corriente, que es lo que pasará, que como la carga tiene mucho consumo, pues es una carga, una resistencia muy baja, como el caso de 15 ohmios, pues el voltaje se tiene que repartir entre la resistencia esta y la resistencia interna del transformador. Y en este caso es como podemos medir la resistencia interna de un transformador, ¿vale? De un secundario, como en este caso transformadores de estos, transformadores lineales. Entonces, claro, en vacío te estaba entregando, como hemos visto, 16 voltios, pero al meter una carga de 15 ohmios bajaba a 13,25. ¿Por qué? Pues porque el transformador está en serie con la carga, ¿vale? Y si a la carga no le llegan 16 voltios que hemos medido en vacío, las puntas de prueba del tester
son un circuito abierto, porque tiene una resistencia muy altísima, a lo mejor 2, 3, 4 megaohmios, no lo sé. Es decir, lo que falta aquí, lo restamos de el voltaje sin carga y nos sale lo que cae de voltaje en la propia fuente, dentro. Cuanto más resistencia cae en la fuente, menos corriente va a entregar el transformador. Y menos voltaje también, por supuesto. Aquí lo estamos viendo. Que en el primer caso tenemos una resistencia interna de la fuente de 3,12 ohmios. Y en el segundo caso tenemos una resistencia interna de la fuente de 5,4 ohmios. 3,12 ohmios, 5,4 ohmios. Pues no lo he dicho antes. Yo lo que trataba de hacer era adaptar un transformador para esta televisión. Y no puede haber más de 12 voltios. Y los transformadores que tengo pues me dan esto. Uno me saca 13,25 y otro me saca 14,55. Entonces me voy a quedar con el primero, con el que da 13,25. Y tengo que bajarle 1,2 voltios. ¿Cómo hago yo para bajarle a los 13,25 1,2 voltios? Conozco tres formas. Una, colocando un par de diodos de silicio, un N4007 en serie, que cada uno toma 0,7 voltios aproximadamente, 0,6, 0,7, y al estar en serie me consumen un voltaje de 1,2 voltios que impiden que llegue a la televisión. Otro sería calcular la resistencia capacitiva y poner un condensador en serie, un condensador que me absorba 1,2 voltios. Y la tercera sería poner resistencia. Tanto como para la resistencia capacitiva como para la resistencia hay que saber el consumo que tiene esto. Yo ahora mismo lo estoy haciendo con esto. Lo he enchufado a una fuente de laboratorio y estoy viendo aquí el consumo, que me chupa 0,5 amperios. Eso, con esto lo que yo averiguo es la resistencia que ofrece la televisión al paso de la corriente. Cuando está puesto en modo tele. En modo radio consume menos. 0,04. Pero en modo tele consume 0,5. O sea, consume como 10 o 20 veces más, ¿no? A ver. Sí, eso. Entonces, claro, la resistencia capacitiva no va a funcionar bien, pero cuando lo ponga en modo radio no va a quedar la misma tensión en el condensador. Y si lo hago la resistencia en serie, pues tampoco. Eso es para que tuviese un consumo fijo, para que siempre fuese el mismo consumo. Pero seguramente que si yo ahora cojo y toco el tono, el brillo de la pantalla, consume más, consume menos, y ya se me altera. Entonces esto sería bueno. Esto del condensador de la resistencia, de la resistencia capacitiva, que tengo vídeo explicando cómo se hace tanto el de la resistencia como el de la resistencia capacitiva con condensador. Eso si varía el consumo del aparato que estamos alimentando, ya no sirve. Pero en cambio un par de diodos sí, porque eso es, el diodo te coge cada uno un voltaje fijo. 0,6 voltios, por ejemplo. 0,7 voltios, más o menos. También tengo que decir que si el voltaje que si el consumo de la radio de la televisión es muy alto, los diodos se calientan, en vez de caer en ellos 0,6 van a caer 0,8. Los diodos cuando pasa mucha corriente por ellos aumenta su resistencia, y al aumentar su resistencia la caída de tensión en el diodo es más grande y absorbe más voltaje. Al estar en serie con esto, a esto no le van a llegar 12 voltios, le van a llegar 11,5 aproximadamente, porque los diodos cuando se calientan por exceso de consumo no caen en ellos 0,6 ni 0,7, cae 0,8 y 0,9. Bueno, yo, como habéis visto, he podido medir el consumo con la fuente esta. Si vosotros no tenéis una fuente de esta, no pasa nada, no hace falta. Con un tester se puede hacer. Lo único que hacer es coger y ponerse en la escala de amperios de alterne continuo, ¿lo veis? Aquí en CL podemos alternar entre continuo y alterna, no se puede cambiar, ¿ves? Esto sería continua y esto alterna, que aquí no mide nada porque estamos en continuo, ¿ves? Tenemos medio amperio, 0,51, ¿veis? Y hay que poner la punta negra en el común
y la punta roja en el de 10 amperios. Porque estamos trabajando con una corriente un poquito alta, 0,5 amperios. ¿Vale? De hecho, el test este modelo en concreto, toda la escala de corriente se mide en la de 10 amperios. ¿Vale? O sea que cambiar la punta esta, que la tenemos puesta siempre aquí, la quitamos y la ponemos aquí. Y nos mide 0,5 amperios, ¿veis? Igual que el aparato, igual que esto de aquí, lo mismo. Esto está utilizando ahora mismo de fuente de alimentación. Y lo que se hace es que se interrumpe el circuito. Fijaros que he quitado la punta esta de aquí y he intercalado entre medias el amperímetro. Seguidme. Del polo negativo salgo y vengo al tester, al COM. Paso por el aparato, lee la corriente que circula por él, vuelve por el positivo y regresa aquí. Si os interesa cómo bajar el voltaje de un aparato con resistencia o con condensadores, os dejo en la descripción 2 vídeos que lo explican cómo se hace. Es lo mismo que esto, solamente que he explicado cómo se haría con resistencia y condensadores. Aquí en este caso lo que quiero es bajar 1,2 voltios, 1,5 voltios fijo, independientemente del consumo del aparato. Y para eso lo mejor son los diodos. Es verdad que cuando tenga puesta la televisión me van a caer 1,5 voltios. Y cuando tenga puesta la radio me va a caer menos, eso seguro. Porque fíjate, ¿ves? No lo he probado, ¿eh? Lo estoy haciendo en directo. 1,65 voltios me caen los diodos. O sea, quiere decirse que me está cayendo en cada diodo 0,8 voltios. Eso es porque están calientes. Porque tienen que soportar un consumo de medio amperio. Y los toca y están bastante calientes. ¿Vale? Si yo la cojo y pongo la radio, veréis cómo el consumo en los diodos baja. Ahora está puesta la radio. ¿Lo veis? 1,4. Cuando se habla de los diodos y se dice que caen 0,7 voltios, eso es una mentira como una casa. En un diodo no caen 0,7 voltios. Un diodo pueden caer entre 0,5 y 0,9 aproximadamente. Si el consumo es ridículo, te van a caer 0,5, 0,6. Pero si el consumo es un poquito alegre, de medio amperio para arriba, te pueden caer 0,8 y si llega al amperio te pueden caer 0,9 tranquilamente o cerca de 1 voltio, ¿eh? Y ahí ya, claro, pues se quemaría este tipo de diodos, porque es un N4004. Lo máximo que soporta es 1 amperio. Pero en este caso estamos trabajando con medio amperio. Y va... Pero fíjate, cuando se dice 0,7 en un diodo de caída de tensión, se dice para un consumo bajo. Por ejemplo, ahora mismo tengo un consumo de 0,04 de 40 miliamperios. Tengo un consumo de 40 miliamperios y me están cayendo los diodos 0,7 en cada uno. 0,7 son 1,47, 1,4, ¿vale? Pero cuando pongo la tele, mira lo que pasa. Mira, voy a poner la tele. Ahora la he puesto 1,7. ¿Lo veis? Y la fuente me está entregando 13,6 voltios. Yo quiero que a este le lleguen solamente más que 12 voltios. Hay muchas maneras de bajar el voltaje, de fijar el voltaje a un límite. Se puede hacer con diodos Zener, se puede hacer con reguladores de voltaje tipo 7809, 7812, o incluso con transistores de este tipo y añadiendo un transistor de potencia para cuando son, por ejemplo, regulaciones de voltaje de mucho consumo, ¿no? Mira, por ejemplo, ahora voy a medir con este tester, voy a medir el consumo en la televisión. Para eso he puesto la pinza aquí, saltándome los diodos, y aquí 11,56 voltios. Perfecto, así la tele funciona de maravilla. Si ahora pongo la radio, el consumo de la tele aumenta un poco, ¿lo veis?
es porque al bajar los diodos que están en serie, aumenta la televisión. Claro, hay una diferencia de 0,3, 0,4 voltios. 1,41 voltios en los diodos. Tenemos la tele. 1,72. Y cuanto más voltios me caen en los diodos, menos me caen en la televisión. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser hacer los diodos más pequeños. Pues son demasiado grandes. Bueno, por el voltaje la tele es de 12,2. 12,2 voltios. 12,2 voltios cuando es televisión, cuando es radio es un poquito más. Serán 12,5 así. 12,6. Esto también pasa mucho porque antiguamente el voltaje, como digo, antes era de 220 y ahora el voltaje está llegando a 230 y 240, ¿sabes? Y eso, claro, en las fuentes lineales repercute en el secundario un montón. Hemos puesto el primer termoretáctil, como veis. Esto hay que hacerlo antes, si se te olvida alguno ya no vale. Y ahora hay que encerrar los diodos aquí dentro. Ponemos aquí. Los diodos se calientan, pero tampoco se calientan mucho, ¿eh? Hacer la funda de los diodos. Y ahora la tercera funda será la que pilla los dos cables. Ha quedado bien. Este transformador no se puede abrir. Si se pudiese abrir este transformador, lo hubiese abierto y esto que he hecho aquí lo hubiese metido dentro. Pero este transformador, para abrirlo hay que romperlo. Ese es el problema que tiene el transformador este. Que para abrirlo hay que romperlo. Pero si se pudiese abrir con tornillos, yo cojo esto de aquí y lo meto dentro. O le hago lo del condensador de la reactancia capacitiva. O le pongo una resistencia. En fin. O le meto un 78 12 con un regulador con un disipador de calor. Hay muchas soluciones para esto, ¿eh? Muchas. Y yo he optado por una de ellas. La más sencilla. 2 diodos en serie y fuera. Y 1,5 voltios. Ahora ya la tele la tenemos protegida. Una tele antigua, de cuando el voltaje, como digo, era 220, ahora ya le van a llegar 12 voltios. No porque la red sea más alta va a llegar más voltaje, ¿no? Ya puede ser la red de 240, 230, que no le va a llegar más de 12 voltios. Un poquito más de 12 voltios le va a llegar. ¿Qué es lo peor que puede pasar aquí? Lo peor que puede pasar aquí es que se queme un diodo, se ponga en corto, o que se queme un diodo, se abra, o que se caliente esta funda mucho y se rompa, o que sea un cortocircuito la fuente. Pueden pasar muchas cosas, pero las cosas que pueden pasar, ninguna hará que se me rompa la tele, porque la tele la tengo protegida con esto. Vale. Radio y televisión. Pues nada, espero que haya gustado el vídeo y hasta la próxima.